Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, aquí estamos para ofrecerle otro punto de vista a la actualidad. Gracias por seguirnos a través de iVoox, de Spotify, de Spreaker, de Radio Intercontinental en Madrid, Gran Vía Radio en Barcelona, BOM Radio Benidorm o Radio Montaña Leonesa. Gracias por seguirnos a través del canal de YouTube, que hemos superado ya 7.000 seguidores en poco más de un año y sigue avanzando. Suscríbase y en cualquier plataforma donde estemos, échenos una mano para mantener espacios de libertad sin subvención pública como este. Aquí le contaremos otra realidad. Este no es un espacio de actualidad. Aquí no tomamos el pulso a las noticias, sino que le damos la vuelta a la información, sobre todo para saber y analizar lo que no nos cuentan. Publica Joan Guirado de OK Diario que Sánchez los tiene, no diré amenazados, pero sí atrapados. Me refiero a sus diputados en el Congreso. No se fía de que alguno o vote contra la consigna del partido o, lo que es peor, el viernes se ausente y no esté en el escaño. Saben que el viernes ya es mayoría simple la que decidirá si Feijóo es o no es presidente del gobierno. Y para ello ha utilizado todo tipo de tácticas. Joan Guirado, OK Diario, bienvenido desde el Congreso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Es verdad que les pide hasta la reserva del hotel donde están e intenta que no se muevan de los hoteles cercanos al Congreso? ¿Hasta ese punto? Sí, hablo yo de concentración de equipo de fútbol, ¿no? Parece esto la concentración de la selección española del Partido Socialista, cuyo capitán no sabemos si es Óscar Puente estos días. Pero en todo caso, esto lo hicieron ya en 2020 en la investidura de Sánchez el 6 de enero, que iba la cosa tan ajustada. Ellos le llaman de forma coloquial, porque no hay un plan como tal, plan antitransfugismo o plan antifaltas, y con ello lo que quieren evitar es que un retraso de avión, un retraso de tren, un atasco pueda impedir que alguno de sus parlamentarios esté en el pleno a la hora en la que se vote y que por tanto eso modifique las mayorías hoy en la votación de hoy mismo y que, por ejemplo, pues 7 diputados menos pudieran haber aupado a Feijóo con sus 172 apoyos a la presidencia del gobierno y truncar los planes de Sánchez. Claro, porque una cosa es votar a Feijóo y la otra es simplemente ausentarse el viernes con una excusa. Y harían igualmente, si son 7 o más, harían presidente a Feijóo. El poder de control del sanchismo llega al punto de obligar a todos, aunque vivan en Madrid en Toledo, que está aquí al lado, o en Segovia, a hospedarse en hoteles a escasos metros del Congreso y acreditar que lo hacen. ¿Es cierto que les obliga a mostrar la reserva del hotel? ¿Quién controla eso? ¿Patxi López? Bueno, eso se hace llegar a la dirección del grupo parlamentario, en este caso sí a Patxi López. Es verdad que las reservas solamente las hacen los asistentes o secretarias del grupo parlamentario, por tanto, más o menos ya hay un control. Pero no solo es el PSOE, también en esta ocasión Sumar y Esquerra Republicana, por lo mucho que se juegan ellos, que han atado en corto a los suyos y les obligan a actuar más o menos similar por miedo a lo que decíamos antes. Es increíble. Patxi López ha llegado a organizar para este jueves una jornada de formación para los diputados. Es decir, así os tengo más ataos, ¿no? O sea, ya no os movéis de Madrid hasta la votación del viernes. Y han de asistir obligatoriamente. Es patético, es no confiar ni en la libertad individual ni en el derecho a opinión propia. Es tenerlos atados y bien atados, casi amenazados, ¿no te parece, Joan? Bueno, como decía Emilio García Paje unos días, igual los encuentra, pero no contará con mi ayuda, ¿no? Es decir, que debe haber algún temor en el Partido Socialista en que algún diputado no esté conforme con la amnistía de Pedro Sánchez y que pues puede tener una gastroenteritis ese día o que su ave pueda verse atascado en Sants o que su avión pueda verse bloqueado en el aeropuerto de Los Rodeos de Tenerife
o que una dana esté afectando únicamente su domicilio y no pueda salir por la puerta de casa a buscar el coche. Bueno, hay una tarea que te encomiendo, yo estoy en ello, pero no es fácil. Averigua si alguno del PSOE diputado se ha hospedado en el Hotel Victoria 4. Este hotel está junto al Congreso y es donde Tito Berni montaba sus fiestas con prostitutas. Averigua, que ya sería rocambolesco, pero es posible que alguno esté en el Victoria. Igual en esas jornadas de convivencia o en este modo de concentración, como tienen que estar aquí el jueves, pues quién sabe si aún tiran de contactos. No sigas, Joan, dejémoslo ahí. Te leo en OK Diario. Gracias, compañero. Un abrazo. Buenas tardes. Siguiendo en el Congreso, lo que oyen: amenazados, atados y bien atados. Esto demuestra que ni Sánchez, ni Yolanda Díaz, ni los independentistas se fían de sus propios diputados. Hay más, se lo vamos a contar hoy todo aquí. Empezamos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Hola amigos, hoy os quería hablar de las supergracias, una manera para poder apoyarnos en todos nuestros vídeos e incluso en nuestros directos. En todos nuestros vídeos tendremos un corazón llamado supergracias. Podéis localizarlo en los 3 puntitos de abajo de los vídeos. De esa manera podéis apoyarnos aportando desde 2 euros hasta 500 euros. Y lo más importante, no os olvidéis de escribirnos un mensaje. Muchísimas gracias. Se llama Francisco Javier, tiene 33 años y es el cura que sedaba y violaba a mujeres, hijo a su vez de una monja de clausura. Da para una serie. Nos cuenta detalles de esta detención nuestro policía, el inspector Serafín Giraldo, doctor en Derecho y portavoz de H50. Hola. Muy buenas. Hoy sin duda alguna tenemos que comentar el cura violador de Málaga. Fran, un hombre de 33 años, sacerdote, que tenía 2 caras. La cara visible, nacido en 1990, hijo de una monja de clausura, llevaba en sus venas el sacerdocio. Se educó además en un seminario de Málaga. Con 27 años ya era sacerdote. Había estado destinado, y perdón por utilizar esta palabra, destinado, en varios pueblos, en Ardales, en Alona, en Calatraca, en Junquera, pero tenía una cara oculta, la cara oculta de que le gustaban las fiestas, de que se le veía mucho tiempo tomando alcohol durante mucho tiempo, que le gustaban los juegos de mesa, que planificaba viajes donde conseguía a sus víctimas. Su modus operandi era sencillo, planificaba esos viajes, contactaba con víctimas de Málaga, de Madrid, de Córdoba, las sedaba cuando volvían de fiesta, las violaba y las grababa. Fue descubierto por su novia, una mujer con la que tenía una relación en Melilla. Encontró un disco duro. Pero esto es lo que más me llama la atención. Un disco duro con vídeos de sus víctimas durante los años 2018-2019. ¿Qué ha pasado en esos otros años? Es lo que se está investigando. Y lo más importante de este caso es lo que falta por investigar. Queda muchísimo por investigar, saber si estamos ante un verdadero depredador. ¿Cómo ha clasificado esos vídeos? Si tiene más, si los clasificaba por años. En definitiva, queda mucho por saber. Pero reitero, cabe la posibilidad de que estemos ante un depredador. Luego les cuento más porque están sucediendo cosas y mañana viernes jornada principal para saber cómo acaba la votación de Feijóo, de la investidura de Feijóo. Mañana es mayoría simple y por lo tanto con un solo voto más o menos puede dar una sorpresa. Me viene a la memoria cuando nadie esperaba que la investidura de Sánchez la consiguiera y Rajoy el que menos y al final lo logró.
Pero antes, y les presento invitados de inmediato, llevamos tiempo aquí contándoles lo del relato, ¿verdad? Lo fácil que es acabar vendiendo como posible lo que no lo es. Esto no es casualidad. Hace tiempo que les contamos que está todo escrito y preparado a través de Moncloa y de medios de comunicación para que, por ejemplo, la palabra amnistía no nos suene a extraña, cosa que en el mes de julio era impensable y solo han pasado 2 meses, ¿no? Todo esto se prepara en los gabinetes de comunicación, todo tiene un nombre, por ejemplo, en este caso la ventana de Overton, que es alguna teoría política que se explica en ciencias políticas y que provoca que lo impensable hace solo un tiempo sea hoy aceptable. Carla Greciano, alcaldesa de Galapagar, bienvenida, ¿cómo está? Hola, buenos días, Albert. Un placer estar contigo siempre. Muchas gracias, es mutuo. Como licenciada en ciencias políticas, ¿estamos viviendo la ventana de Overton? Pues la verdad es que no sé si la ventana de Overton, pero desde luego estamos viviendo unos debates en el Congreso y una situación totalmente surrealista. Y a mí me gustaría que los ciudadanos, los españoles, viésemos con más atención estos debates, quizás los volviésemos a ver, porque desde luego ayer vimos a un Feijóo, la verdad es que brillante, y a un matón de barrio intentando darle la réplica, un presidente escondido. Yo creo que estamos viendo una situación que es digna de recordar para que no se vuelva a repetir. La calidad de los debates en el Congreso de los Diputados desde que está el presidente Sánchez ha dejado mucho que desear y estamos viendo cosas que jamás pensaríamos que íbamos a ver. Es cierto, pero también en Moncloa y también en los consejos de ministros. Sobre la ventana de Overton o lo que es la manipulación, un poco con la colaboración de medios de comunicación, que eso a mí me molesta especialmente, que el periodista haya perdido su carácter crítico para convertirse en vocero de quien sea. Una muestra es la entrevista que le hacían a Errejón en La Sexta. No se lo pueden perder. Esto debería estudiarse en ciencias de la información, por favor. Demuestra y dice que la amnistía es posible porque ya se habla de ella con normalidad. Escuchen. Yo creo que la amnistía es constitucional, es justa y es adecuada para las soluciones. Es constitucional y el primer ejemplo de que es constitucional es que ya cada vez se oye menos esto de que es anticonstitucional. En esto hay que dejar las cosas bien claras. O sea, para que algo sea constitucional es que cada vez se oiga menos que es inconstitucional. A ver, Miguel Ángel Ordóñez, periodista, escritor. ¿Cómo está Marbella? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, pues bastante estupefacta, yo creo, como el resto del país, ¿no? Por esto que estamos viendo y oyendo. En base a esto de Rejón, a un asesino, dices que es un santo y acaba siendo un santo el asesino. Claro, esto quiere decir que la verdad es democrática y eso es absolutamente falso. La verdad es la verdad. Y tú y yo podemos estar de acuerdo de que la capital de Francia es Burdeos, pero no deja de ser una falsedad absoluta. Ya, pues no, si lo dice mucho es Burdeos, esta es la cosa. Claro, claro, según él sí, según esa lógica sí. Estamos muy mal, la sesión de ayer y de anteayer, de estos días en el Congreso, ya empezó mal, hombre. Para empezar, yo recuerdo cuando la gente, tú recordarás, Carla, entraba como público a ver las sesiones en el Congreso de los Diputados y no tenían ni que pedir entrada, entraban y salían, se iban al gallinero un rato, bueno. Ahora se quedan en la puerta para gritar al presidente insultos. Escuchen, cuando llega Sánchez pasa esto. Esto no es normal, esto no lo habíamos vivido en otras investiduras, no estaba la gente tan airada. Luego Francina Armengol, inexperta como presidenta del Congreso, colocada a dedo por el Frankenstein. Empieza la sesión y lo hace metiendo la zarpa. Buenos días a todos y a todos. A ver, a todos y a todos empezamos mal ya. Empezamos mal. Y antes, Ayuso, acosada por el canal de televisión digital de Iglesias, se hartó e hizo una cosa que no habíamos visto nunca, girarse y decir hasta aquí hemos llegado. Escuchen el momento.
¿Así toda la vida acosándome con las muertes de las residencias de manera indigna o cómo lo van a hacer? ¿Usted cree que es de recibo lo que están haciendo? ¿No escuchan? Muchas familias piden que paren ya con semejante miseria. Muchas familias dicen que sus familias no tendrían ni siquiera que abrir hospitales. ¿Usted cree que yo he firmado algún documento donde ponga que se muera la gente? ¿Usted cree que yo he firmado algún documento para que vaya a las residencias de ancianos y diga, muéranse? Es mentira, dejen ya. Dijeron, vamos a retorcer el dolor de las víctimas políticamente, y es lo que están haciendo ustedes. Dejen de utilizar las muertes. Allá ustedes. Tremendo, yo no había visto nada así. Carla, tú conoces bien a Ayuso mejor que yo, cuando además es periodista Ayuso, no lo olviden, o sea, lleva una periodista dentro que ya hay un momento que te hartas y dices hasta aquí hemos llegado. Lo decía con el corazón, ¿no, Carla? No, pero es que sobre todo lo que es una política de raza en la que yo creo que a la gente le gusta mucho Isabel porque es una persona que habla muy claro y que dice que se expresa con el corazón y como todos lo haríamos. Es que efectivamente, después de tantos años aguantando insultos tan graves como que la llamen asesina, porque eso lo hemos vivido todos los que hemos estado cerca de ella, desde luego yo entiendo que tendrá su corazón y que está bien que se exprese y que diga lo que piensa, que es que vale ya dejar de utilizar el dolor de las víctimas y que defienda a esas familias y que se defienda también ella, ¿no? Es persona y aparte de política, y yo alabo que siga hablando tan claro y sea tan directa, porque también los vecinos se lo agradecen. Sin duda. Pues mira, a mí no me cae excesivamente bien Ayuso, pero tengo que reconocer que estuvo muy bien, que actuó muy bien, y esa espontaneidad es síntoma de naturalidad, de hartazgo, y está muy bien. Esto es parte de la polarización, que es parte del legado que nos deja el quinquenio del sanchismo, ¿no? Yo creo que hay cosas que tienen un límite y hay que pararlas ya, ¿eh? Desde luego. Ricardo Rodríguez, economista, empresario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Albert? Pues muy bien. Aquí, bien dentro de la gravedad, porque en la investidura oigo de todo menos propuestas económicas finales. Después hay también quien critica que el discurso de Feijóo parece más socialdemócrata que el del PSOE, que parece más podemita. He oído absolutamente de todo. ¿Algo que te sorprenda de la economía, de lo que han dicho económicamente en el Congreso en los últimos días, Ricardo, o no? Nada. Es decir, la economía está fuera de la agenda de cualquiera de los partidos, no solamente del PSOE. Pero si lo que nos viene es gordo, me dicen todos, ¿no? Es que es lo que estamos. Mira, tú siempre me hablas de las cortinas de humo y es verdad. No hay mejor cortina de humo que estar peleándose en el gallinero, que es el gallinero del Congreso, para no hablar de lo que realmente nos viene, que es la economía y que es una recesión como de un caballo. Aunque hay gente que se niega a decir que estamos en recesión. Ya estamos en recesión, y si no, que se lo digan a la cantidad de autónomos que están dando de baja, a la cantidad de empresas que están pendientes de presentar concursos de acreedores y un largo etcétera, Albert, un largo etcétera. Bueno, hay algo que está ocurriendo en política, digo, y es que yo creo que esta investidura, que seguramente no conseguirá Feijóo ganar, sí ha revalidado su liderazgo. Estaremos de acuerdo, Carla, que estaba cuestionado el liderazgo de Feijóo, que había rum. Yo sé que tú estás en el Partido Popular como alcaldesa de Galapagar y no me lo dirás, pero había rum y ese liderazgo yo creo que ahora ya es incuestionable, al menos servirá para eso. ¿Esa sensación la tienes tú también? Yo creo que ese rum es más por parte de los periodistas que por los afiliados del Partido Popular, en el que teníamos claro que Feijóo fue al que votamos como presidente. Y además, pero sí que es verdad que lo que vimos ayer fue un presidente espléndido, un presidente más allá de un presidente de un partido político, sino un presidente de la nación. Yo creo que hemos visto el mejor de los Feijóos. Ayer estuvo ácido, crítico, pero en su sitio, sin entrar a resultar faltón. No fue para nada desagradable ni maleducado, pero fue muy mordaz y yo creo que vimos un Feijóo desde luego muy bueno, y a mí personalmente me gustó mucho sentirme representada por él.
Permíteme que discrepe, porque parece que solamente los afiliados tenéis derechos a decidir si... Yo soy votante, y lo digo abiertamente, del Partido Popular, y sí, ayer estuvo muy bien, pero ¿dónde estaba las otras 6 semanas? ¿Y dónde estaba en verano? Es decir, yo he visto a un Feijóo completamente desaparecido en los últimos meses y que ayer hizo una intervención muy buena. Vale, ¿que eso revalida su liderazgo? Pues no lo sé, yo pongo en duda, y te lo digo como votante, no como afiliado, pero como votante... Escuchemos un poco, alguna perla de Feijóo. No voy a participar en el Club de la Comedia. Señor Sánchez, usted me pedía 6 debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo. O cuando hizo varios guiños a Vox, este es otro Feijóo como este. Los apoyos de una formación unitaria como Vox. Señoría, no sé por qué se ríen ustedes de los estatutos de la tercera fuerza política. Quizás es que hay algunos partidos que están en la Cámara que no tienen estatutos. A ver, yo sé, en Galapagar, Carla Greciano, usted está gobernando con el apoyo de Vox, igual que en infinidad de ayuntamientos, en comunidades autónomas. El Partido Popular gobierna en 11 de las 17 comunidades de toda España. Lo que en Galapagar o en Baleares o en Valencia es normal, resulta que para Génova no lo era. Hasta hoy ha habido aquí un cambio de actitud, me parece que un poco tarde quizá. Bueno, escuchen antes de que me diga usted, Abascal recordándole al PP desde el Congreso lo que hicieron en campaña. Se dejaron llevar a una campaña desastrosa. Nos llegaron a decir que dábamos más miedo que Bildu, que los terroristas, que somos homófobos, racistas, sectarios, machistas. Es verdad que ha habido un cambio de actitud, a lo mejor tarde, pero ya era hora. Carla, ¿por qué ha tardado tanto? Yo creo que tampoco, bueno, es verdad que somos partidos distintos, creo que en tanto el discurso de Feijóo como de Abascal ayer quedó claro que efectivamente tenemos nuestras diferencias, pero es verdad que nos podemos entender muy bien, yo misma me entiendo con mis concejales de Vox sin problemas cada día en el Ayuntamiento de Galapagar, y que la unión de PP-Vox sin duda es mucho mayor, tanto a nivel, en mi caso en Galapagar obviamente, porque aquí somos 14 concejales de 21, sino también en el Congreso, bueno, pues es mucho mayor que la suma PSOE-Sumar. Y es verdad que molesta mucho tanto a concejales del PP como a concejales de Vox porque siempre se cuestiona la unión PP-Vox y nunca se ha cuestionado la unión PSOE-Sumar, que no dejan de ser los mismos de Izquierda Unida, del Partido Comunista, de la izquierda radical, y eso no se cuestiona. Pero lo más casposo. Hay algo en la información confidencial que les quiero añadir. Aquí no estamos para hacer crónica del Congreso, sino para ir un poco más allá. Igual que les conté al inicio que el PSOE, pero también Sumar y los independentistas están obligando a que duerman los diputados en hoteles al lado de la carrera de San Jerónimo para que no se les despiste ninguno para este viernes a la hora de votar. Les digo que Sánchez dio la orden no solo a los suyos, sino también a Sumar, a Yolanda Díaz, de que perfil bajo para ningunear a Feijóo. La orden que, según este programa, hemos podido confirmar, fue entregada por parte de todos, empezando por el Pachi López, el portavoz del Grupo Socialista, y Yolanda Díaz acató la orden de ningunear a Feijóo. Por eso Yolanda Díaz se revolvía en su escaño con ganas de replicar y no lo hizo. Y en su nombre lo hizo fatal, por cierto, Marta Loy, su portavoz con muy poca experiencia en el Congreso. Yolanda Díaz luego le recriminó en privado a Sánchez que había sido un error no haberla dejado hablar o haber colocado al hooligan, a Óscar Puente. Que, por cierto, Óscar Puente, yo no sé si recordáis, ¿tú te acuerdas, Miguel Ángel, que llamó Charles Manson a Puigdemont? Sí, efectivamente. Charles Manson, sí. O sea, más gordo que eso. Con el que vas a pactar. Yo tengo aquí la noticia que la publicó un digital.
Dice, este hombre es una especie de Charles Manson y les tiene a todos metidos en una habitación como secuestrados. A Puigdemont y elige a este para que haga el show, ¿no? Claro, pero París bien vale una misa y el efecto que quería Sánchez lo logró, que era reventar el debate, descentrar el tema y menos mal que lo reencauzó Feijóo poco a poco y volvió a hablar de lo que se tenía que hablar, que era de el referéndum y la amnistía que viene por ahí, ¿no? Escuchen el peor momento, había muchos, el peor de Óscar Puente. Siendo como es un pata negra de este PP, del PP más rancio de su historia, que ya es decir, forma parte usted del PP de Galicia, esa gran familia retratada en Fariña. Intentó usted... Las referencias para ensuciar en lo posible y recordar la foto en el barco con aquel traficante de hace 20 años, ya volvemos. Además tenía el discurso escrito hace 3 semanas, nunca respondió a nada de lo que Feijóo había dicho o propuesto, y de ahí que Feijóo dijese lo del Club de la Comedia. Me gustó más Feijóo callando la boca a Bildu. Hoy hablaremos mucho de Bildu, de ETA, acuérdate. De Josu Ternera también. Déjame oír lo de Bildu y te doy voz. Escuchen Feijóo dejando claro quién es Bildu. Para mí todo lo que diga Bildu, que no venga precedido por una disculpa real a todas las víctimas de ETA y por una colaboración con la justicia para esclarecer los más de 350 asesinatos de ETA, no tiene ningún valor. Bien, la verdad es que han tenido ustedes mucho tiempo en el punto de mira a muchos compañeros del Partido Popular. Estas frases contundentes, Ordóñez. Sí. Muy bien, y además para aplaudirle, y te lo digo yo como español, no como militante que no lo soy ni votante del Partido Popular, ¿eh? Pero mira, a mí yo cuando oía lo de Fariña me acordaba de unos pasajes que parece que Puente no se ha leído, ¿no? Y son los que hablaban de cómo había absoluta impunidad con narcotraficantes que eran amigos del PSOE más rancio, ¿eh? Y cómo un tal Orejuela, que te sonará porque fue uno de los líderes del cártel de Cali, sí, pues se estableció en Galicia junto a 2 connotados narcotraficantes, socios de Pablo Escobar Gaviria, y cómo estuvieron protegidos por autoridades locales del Partido Socialista y autoridades nacionales. Cuando la CIA da el chivatazo, la DEA se lo filtra a la prensa porque el gobierno de Felipe González no hacía absolutamente nada contra ellos, pues los detienen, hay que extraditarlos tal y cual, se marea la perdiz. Hay por ahí algún otro libro, aparte de Fariña, que habla de alto soborno de dinero para financiar la campaña del Partido Socialista. El Mensajero, quien estaba ahí en medio, según Fariña y según otros libros, era el conocido Sarasola Lerchundi, ¿no? Amigo íntimo, padrino de Felipe González. Y en fin, de eso no se habla, ¿eh? De los vínculos con el cártel de Medellín a través de Sarasola tampoco se habla, ¿eh? De Pablo Escobar, como Pablo Escobar estuvo en la primera victoria electoral del Partido Socialista y no asistió a otras posteriores porque ya estaba en busca y captura, ¿no? Quiero hablar de Galapagar, porque tener a la alcaldesa de Galapagar es tener a una mujer joven, sobradamente preparada, como Carla Greciano, pero licenciada en Ciencias Políticas y que en la Complutense tuvo de profesora Juan Carlos Monedero. Y eso es como pasar el servicio militar, Carla, estamos de acuerdo, ¿no? Es algo duro, eso curte. Sí. De hecho, veo que te gustó la anécdota que te conté. Hombre. Sobre aquel terrorífico año de clases de Juan Carlos Monedero, en las que, bueno, pues ya te lo comenté. No, pero cuéntalo públicamente, porque tú no te callaste ni una en las clases. No. No, de hecho, yo entendí perfectamente qué es lo que quería, que era oír su ideología, y entonces, bueno, pues cuando él me suspendió en junio fui a la revisión de examen, como hacemos todos los alumnos en la universidad, la Complutense, y bueno, me dijo que me había suspendido porque tenía el pensamiento político de mis padres, cosa que me pareció extraña porque no los conoce. O sea, este hombre adoctrina en clase. Sí.
Sí, además de forma descarada y durante todo un año, bueno, pues lo tuvimos que sufrir y es verdad que fue muy fácil aprobarle. Yo le dije lo que quería oír, en septiembre le calqué el manifiesto comunista de Marx en el examen, independientemente de lo que me preguntara, yo saqué mi notable, me fui a mi casa con mi nota y una vez que le escuché lo que quería y me aprobó... Es muy triste pues, esto, es muy importante y muy triste, es decir, están adoctrinando desde la Complutense, les engañas haciendo copia y pega de Lenin o de Marx y si dices tu pensamiento político, que puede ser el que te dé la gana, te suspende. ¿Esto qué es? ¿Una facultad o el Partido pues al final, Comunista? Te enseñan a que lo que me demuestran es que no son tan inteligentes como creen, porque es muy fácil engañarlos, es decir, lo que quieren oír, y luego las calles, pues efectivamente yo llevo desde entonces defendiendo mi ideología y oponiéndome a la suya desde las instituciones, pues primero como concejal y luego como diputada y ahora como alcaldesa, o sea, que no consiguieron adoctrinarme como si era su cometido y mucho menos así, obligándome o coaccionándome. Bueno, estarás contenta primero por haber conseguido la victoria municipal, pero luego por reabrir el teatro, la piscina cubierta, la escuela de idiomas. Has hecho en 100 días o pretendes terminar en 100 días lo que no se ha hecho en muchos años. Y también en Galapagar estáis muy hartos que se os relacione con Irene Montero y Pablo Iglesias. Sí. Porque además estáis hasta arriba. No hay relación, es decir, ellos no participan en actividades del pueblo, o sí, ellos se presentan porque al final ella es ministra actual del gobierno, se presenta al ayuntamiento, se pone a tu disposición como alcaldesa. ¿Hay algún tipo de relación normal entre vosotros o no? No, ninguna, pero ya no conmigo, sino con el anterior alcalde, que era del Partido Socialista, pero era socio de gobierno de Podemos, que les apoyaban desde la oposición y aprobaron todo lo que trajeron al Pleno. Tampoco se puso a su disposición, no hacen vida en el municipio. Y es verdad, como tú dices, que al ver que es una pena que un municipio tan bonito como Galapagar, que somos el lugar deseado por Jacinto Benavente, un premio Nobel de Literatura que está enterrado aquí y reposa aquí por la eternidad, por propio y expreso deseo suyo, bueno, pues resulta que un sitio tan bonito como Galapagar, también cuna de José Tomás o de Victorino Martín, pues se nos conozca por este matrimonio y no por todo lo demás, que es bueno, pues bastante más bonito y bastante mucho más amable, por decirlo de alguna forma. Y sí, estamos un poco cansados. A ver si es verdad que ojalá Feijóo pudiese gobernar este país y quizá los galapagueños agradeceríamos que dejaran de existir algunos ministros de nuestros Me sorprende que ni tengáis relación o no participe ya en lo personal, en lo familiar, en actos del pueblo, de la fiesta. No tengo el gusto, no tengo el gusto y llevo siendo concejal muchos años, pero por lo que ellos se lo pierden. Con el alcalde socialista anterior tampoco, es decir, ellos viven apartados de la realidad que les rodea, ¿no? Eso sí, la seguridad ha aumentado, ¿no? Con la garita de la Guardia Civil frente a su casa. Pues más allá de los vecinos de la calle donde vive este matrimonio, que efectivamente ya no es que tengan más seguridad, es que tienen restricciones para entrar en sus casas y han sido muchas las quejas de muchos de sus vecinos diciendo que bueno, tienen que enseñar el DNI para poder ir a sus casas o no pueden invitar a familiares y amigos con la libertad con la que lo hacemos los demás. ¿Eso va en serio? ¿Eso es así? Sí, así ha sido durante muchos meses, no días, meses. Y es verdad que últimamente se ha relajado bastante y por lo tanto, bueno, pues el resto de vecinos que veíamos como la plantilla Guardia Civil se había visto mermada en un principio, luego pasó a ser Policía Nacional y Guardia Civil pudo volver a cuidar de todos los galapagueños, bueno, pues nos vimos perjudicados por su llegada al municipio. Porque al principio quienes les guardaban la casa de los guardias civiles que daban primero servicio a todo Galapagar. Por lo tanto, pasan de haber 60 guardias civiles para todo Galapagar a haber 40 y los otros 20 para ellos. Entonces, bueno, pues ahora ya parece que la situación ha vuelto a la normalidad, pero en un principio nos resultó perjudicial. Y enseñando el DNI para ir a tu casa, por favor. Sí. Es curioso los que renuncian, critican, insultan a las fuerzas y cuerpos de seguridad, luego quieren que estén en su puerta y no se muevan para protegerles. Pero ni siquiera les dejaban entrar en casa porque tuvimos que ponerles una garita con aseos
porque no podían se pasaban allí horas, 12 horas protegiéndolos, y no podían entrar ni siquiera para cosas tan básicas como ir al baño. Tuvimos que proveerles desde el Ayuntamiento de Galapagar de una garita, y me pareció bastante falta de humanidad por su parte, ya que le están cuidando. Es decir, el matrimonio Iglesias e Irene Montero no permitía a sus escoltas de la Guardia Civil en la puerta ir a su baño, y el ayuntamiento tuvo que ponerles un baño en la garita. Sí, fue así, tal cual. De hecho, lo podía ver cualquiera porque estaba puesto en la calle. Sí. ¿De qué calaña están hechos esta gente? ¿De qué pasta, alcaldesa? No lo entiendo. Eso es humanidad, ¿no? Más que pasta, yo creo que es casta, que es de lo que ellos tanto se quejaban, se convirtieron en la casta. Y bueno, pues más que un ministro o unos vecinos cualquiera, teníamos aquí unos mini reyezuelos. Ya. Es lo que hay, señores. Me van a permitir un bichí catalán para la mesa y tengo un invitado. Antes, agua de bichí, transparente, buena, pura. Aquí nos enteramos de un montón de cosas cada día en este espacio libre. Sigan con nosotros, que aún hay mucho que contar, pero no dejen de tomar bichí catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Seguimos con Carla Greciano, alcaldesa de Galapagar, con Ricardo Rodríguez, economista, y con Miguel Ángel Ordóñez, escritor. Llevamos semanas con la polémica del documental de Josu Ternera de Évole, y sobre todo con sus palabras, la manera como lo ha hecho, ¿no? Sobre todo cuando le preguntaron su opinión personal sobre Ternera, y dijo esto. Creo que por encima de todo Josu Ortigoetxea es un militante que pone la organización por encima de todo, y a nosotros, de alguna manera, en cuanto al contenido de la entrevista, nos decepcionó en el sentido de que hubiésemos querido un lenguaje más conciliador. Un militante, como cualquier militante de una organización. José Vargas es presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas. No olviden que Ternera fue el que ordenó Hipercor, el que ordenó la matanza de Vic. En ambos murieron infinidad de niños, y nos ha dejado un mensaje que insiste que emitamos, y claro que sí, este es su altavoz. Respecto a la entrevista de Josu Ternera por parte del infame periodista Jordi Évole, quiere matizar lo siguiente. Jordi Évole tiene el derecho de hacer con su libertad de expresión lo que le venga en gana, pero no tiene derecho a agraviar a las víctimas del terrorismo. En una democracia asentada, la Fiscalía de la Audiencia Nacional le estaría pidiendo explicaciones jurídicas a Jordi Évole. Este periodista, entre comillas, tiene reparos en llamar asesino, entre comillas, a quien lo es. Él lo confirma y lo califica de, entre comillas, militante fanático. No se puede ser más cínico e indecente, porque está creando una realidad irreal y menosprecia el cruel sufrimiento de tantas y tantas familias que le deben ese dolor al asesino Josu Ternera. El blanqueamiento que de ETA hace el palmero Jordi Évole es doble victimización. Le preguntamos, ¿acaso el atentado de Hipercor y la casa cuartel de Zaragoza y otros cientos fue una decisión fanática? Jordi Évole, estás provocando deliberadamente un tormento injusto, irreversible e irreparable para las víctimas, porque nada justifica lo que haces. Ninguna convicción ideológica de parte ni ninguna entrevista cinéfila bien remunerada está por encima del valor de la persona y su dignidad humana, y mucho menos menospreciando de esta forma vil el padecimiento perpetuo de las familias de todas las víctimas del terrorismo. Junta Directiva de ADVO. Este es el comunicado. Es verdad que posteriormente Évole sí llamó a Josu Ternera asesino. Yo creo que lo de menos es
como rectifique o que haya cargado contra los medios diciendo que es que no quieren oír de mí y me quieren obligar a decir lo que ellos quieran oír. Miren, yo creo que cada uno se retrata en esta vida, y hay compañeros y compañeras que han dicho que ellos también entrevistarían a Josu Ternera. Pues adelante y que lo hagan. Yo siempre estoy al lado de la víctima, nunca del que blanquea al asesino. Y hay asociaciones, un montón de víctimas, por ejemplo, la de Dignidad y Justicia, que ha llamado al boicot a Netflix porque está proyectando el film de Ternera. Va a empezar a hacerlo ahora mismo. Aquí ya les contamos que el Festival de Cine de San Sebastián lo que algún día tendrá que explicar es por qué otros documentales, películas y cortometrajes no se quisieron emitir, o por qué durante los años de Peores del Plomo, mientras mataban gente durante la celebración del festival, no había ni un minuto de silencio, o por qué nunca ningún actor llevó una pegatina de ETA no, o si pagaron o no el impuesto revolucionario para evitar atentados, que el Festival de Cine se juzgó por ello y nunca se llegó a una determinación, por lo tanto, es posible que pagaran el impuesto revolucionario. Esto es lo que a mí me interesa más que respondan para situar a cada uno en su lugar. Y mientras tanto, quiero hablar unos minutos con el director de un cortometraje que no está en el Festival de Cine de San Sebastián, que se hizo hace unos años y que con la polémica de lo de Josu Ternera, ahora mismo tiene más de 400.000 visualizaciones en YouTube. Es brutal. Es la historia de Antonio y Hortensia, 24 y 20 años respectivamente. El Día de Reyes de 1979 fueron asesinados por ETA. Ese día se acababan de prometer. Eran las 3 menos cuarto de la madrugada, estaban en su Renault 5 en el País Vasco, parados en un stop, y pasó esto. Ella recibió 10 balazos, pero aún seguía viva. Él 8, murió casi enseguida. Y estuvo ella tocando el claxon del vehículo del Renault 5 durante 27 minutos pidiendo ayuda. Y todo el pueblo escuchándolo. Fue la primera mujer asesinada por ETA por ser pareja de un guardia civil. Como les digo, se iban a casar en verano. El documental 27 minutos, que por eso se llama así, explica y retrata muy bien lo que ocurrió en las casas de ese pueblo del País Vasco durante esos 27 minutos. No se ve nada, joder. Hay que salir. Tenemos que hacer algo. ¿Qué cojones vas a salir a nada tú? ¿Qué sí, hostia? ¿Qué quieres, que me quede en casa? Pues claro, en casa, como todo el mundo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, esto ya se veía venir. ¿Y a mí qué coño más me da que se viera venir? Que hay que salir, que hay que avisar a alguien. ¿Sí? ¿Quieres hacer algo tú? Pues venga, ahí tienes la puerta. Venga, ten cojones. Sal. A día de hoy, este asesinato de Antonio y Hortensia sigue sin resolverse. Es uno de los 379 crímenes sin resolver. Y si estuvieran vivos hoy, esta pareja tendría 64 años. José Luis Rancaño, el director de este cortometraje, bienvenido y gracias por estar ahí. Buenos días, Alberto, encantado de estar con vosotros. Es un honor hablar contigo porque tú sí que te la juegas. Tú vas a lo difícil, no a lo fácil.
Incluso habéis pagado con vuestro dinero el documental. No esperabais esta repercusión, ¿verdad? No, para nosotros tenemos una productora pequeña, independiente, hacemos aquello en lo que queremos y para nosotros esto no era una cuestión económica. Este cortometraje se hizo porque para nosotros era una obligación moral, un deber. Teníamos la obligación de rendir un homenaje sincero a las víctimas de la banda terrorista criminal ETA y por eso rodamos el cortometraje de 27 minutos. Yo aquí, Albert, sí me gustaría expresar con absoluta claridad que nuestro posicionamiento es un posicionamiento editorial muy claro. Cuando digo posicionamiento editorial es moral e ideológico. Nosotros nunca jamás vamos a dar voz a los asesinos. Nuestra visión es exclusivamente la visión de las víctimas. Solamente nos importa la opinión de las víctimas. No vamos a mantener equidistancias, no vamos a hacer justificaciones y realmente nos interesa nada la opinión o la visión que pudieran tener los asesinos criminales. En aquel momento, y sé que hoy te arrepientes, no se rodó en el lugar donde ocurrieron los hechos, que es Beasaín. Os fuisteis a Cantabria, ¿verdad? Efectivamente, es una de mis mayores frustraciones. Este cortometraje se tendría que haber rodado en Beasaín. Pero mi productora ejecutiva, que es más prudente y que conoce mejor la situación económica de la productora, me convenció para que rodáramos fuera. Teníamos poco dinero, teníamos pocos recursos, poco tiempo, no podíamos tener un problema y no queríamos tener un problema porque queríamos llevar esta historia a la gran pantalla y decidimos rodar el cortometraje en Cantabria. Pero al ver si yo, que tenía muy clara lo que quería contar y tenía muy claras mis ideas y no vivo ni resido en el País Vasco, finalmente no pude rodar allí porque tenía ciertas dudas, pues imagínate lo que deben de sentir y pasar algunos de nuestros compatriotas por esas tierras. Tremendo. ¿Algún premio, algún reconocimiento? ¿Te llamó Netflix? ¿El Festival de Cine de San Sebastián quiso emitirlo? ¿Ocurrió algo? Mira, de momento ni siquiera tenemos subvenciones públicas, es decir, este corto se financió con recursos de la productora. Hemos tenido un excelente recorrido por cientos de festivales, pero son festivales menores, que no son el Festival de San Sebastián. Pero nos importa poco, a ver, porque para nosotros la satisfacción fue que este cortometraje fue recibido con un cariño en todas las asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA y que al final la sociedad civil lo ha podido ver, aunque sea a través de las redes sociales, lo han podido compartir. Como tú decías, tenemos más de 400.000 visitas a fecha de hoy. Seguro que en webs de alternativas tenemos otras 200 o 300.000 visualizaciones y estoy seguro y convencido que continuará viéndose por toda España. José Luis Rancaño, gracias por mantener la memoria de Antonio, de Hortensia y de tantos más y que la gente de ese pueblo de Beasaín no olvide, por favor, si cometieron un error, al menos que intenten enmendarlo. Lo digo con prudencia porque no somos jueces aquí, somos simplemente, pues eso, periodistas, testigos de lo que ocurre. Pero nunca olvidar al que murió. Un abrazo, José Luis, felicidades. No, gracias, Albert. Y si me permites terminar con una simple reflexión, va a ser muy rápida. Siempre que hablamos de las víctimas de la banda terrorista y criminal ETA, nos olvidamos que tienen una doble condición. Son víctimas, efectivamente, pero también son héroes, en el sentido más estricto de la palabra. No murieron de manera fortuita, murieron para defender nuestro sistema de libertades, murieron para que tú y yo podamos estar hablando en estos momentos, incluso para que periodistas como Évole pudieran hacer el documental que han hecho y presentarlo en el Festival de San Sebastián. Y quiero que esta reflexión no se olvide. La firmo. José Luis Rancaño, felicidades. Aquí tienes tu tribuna cuando quieras. Un abrazo inmenso. Muchísimas gracias. Un saludo y hasta siempre. Carla, alcaldesa, ¿qué te ha parecido? Pues yo tengo que darle las gracias también a José Luis Rancaño. Yo no soy víctima de ETA, pero mi madre se lo fue porque, tenía un primo hermano que era guardia civil en el País Vasco y fue asesinado por ETA. Dios. Yo tenía 7 u 8 añitos, pero sí, no sabía muy bien la historia, no me acuerdo tampoco de mi tío, pero sí me acuerdo del dolor de su madre, pues una mujer mayor que nunca en la vida jamás lo superó.
Y he visto el documental de José Luis Rancaño, el de 27 minutos, dura 7 minutos, me parece durísimo, no sé si yo hubiese sido capaz de grabar algo así, y está hecho también con una delicadeza y con una dureza que, bueno, pues se lo quiero agradecer a las víctimas, que les rinda este homenaje tan bonito con un cortometraje tan bien hecho y como digo, tan duro, que muestra pues lo que se vivió en el País Vasco en esa época. Pues mira, el día que el teatro esté en marcha, el nuevo teatro que está recuperando, hacemos ahí una jornada con Rancaño, emitimos el documental y le aplaudimos como se merece. Sería un placer. ¿Verdad? Sí, me da la impresión que le han olvidado. Esto se hizo hace años, años, y pasó sin pena ni gloria, como tantas cosas. Ahora hay otros que tienen el foco puesto de la actualidad y ahí está todo el mundo hablando de ellos. Bueno, señores, qué programa hoy, qué de historias estamos escuchando. Tengo comentarios de los oyentes y una reflexión de Sofía desde Italia. Y prepárate, Miguel Ángel Ordóñez, Ricardo, Carla, porque habla del rey. Muchos, aquí lo hemos comentado, están mirando al rey de por qué no puede hacer algo más, si es que finalmente le ponen la ley de amnistía sobre la mesa, cómo debería actuar. El otro día, Alberto Sotillos aquí hizo un comentario y Sofía desde Italia le replica. Escuchamos a Sofía. Muy buenos días, soy Sofía. Quiero referir mi comentario, que creo que es el señor Sotillo, que ha dicho, si no me equivoco, que la monarquía es inútil. Bueno, son cuestiones de opiniones. Yo vivo en un país republicano como es Italia y el jefe del Estado, Sergio Mattarella, prácticamente tiene las mismas funciones que nuestro rey Felipe VI. La monarquía en España cuesta al año, creo, si no me equivoco, 8.400.000 euros más o menos. A los italianos y residentes el Quirinale nos cuesta 224 millones de euros al año. Saludos. Está todo dicho, ¿no, Miguel Ángel? Son números. Está claro. Bueno, vamos a ver, un país no es mejor por tener una monarquía, no es más democrático o menos democrático por tener una república o una monarquía, ¿no? Ahí tenemos Suecia, por ejemplo, y nadie puede dudar de la democracia sueca, ¿no? Estas cifras que menciona la oyente no son estrictamente reales en el caso de la Casa Real. Los 8 millones es lo que se lleva exclusivamente la familia real, pero luego hay otros gastos que van a otras partidas del presupuesto general. A mí me parece que es muy barata, que nos sale muy barata y muy rentable. Dicen que es la más barata de Europa, nuestra monarquía. Sin lugar a dudas. Y el papel que cumple no solo como embajador, sino como garante, como un símbolo independiente y neutral, es indispensable. Yo siempre que tengo una discusión con alguien sobre república o monarquía tal y cual, yo lo pongo en el brete de decir, vamos a ver, tú que eres votante de Podemos, por ejemplo, del desaparecido Podemos, ¿qué te parece si de pronto tenemos como presidente de una república a José María Aznar? Pues lo mismo que a mí tener una república presidida por Iglesias. Eso sería ya el desmadre padre, ¿no? Esta polarización que tanto abonamos hoy día, pues ya se dispararía hasta cotas impensables. Belén desde Alicante dice: la pena de muerte sería inconstitucional como lo es la amnistía. Si este gobierno se la pone al rey encima de la mesa para firmarla, ¿lo haría? Lo digo porque todos dicen que está obligado a firmar la amnistía. Se nos olvida que por encima de todo debe defender el orden constitucional y a todos los españoles. Bueno, hay cierta polémica al respecto. Yo espero que no le echen al rey la responsabilidad de lo que ha de hacer y no la política. El problema es que a lo mejor es el último bastión que nos queda, ¿no? Eso es posible. Manuel García, el PSOE es igual que una secta, la culpa es de los que se dejan engañar y les votan. Infocolex dice: posiblemente Sánchez ha sido el presidente y es el presidente más odiado que ha tenido España. Hay que sentarlo en el banquillo por alta traición, pregunta, pues el tiempo lo dirá. Y luego agradezco a Francisco Camarra lo bien que habla de este espacio, a Merisa, que dice que a ver si nos hacen más likes. Bueno, muchas gracias.
y me preguntan, Ricardo, ¿por qué a Rumasa lo expropiaron y a los Pujol no les tocan un pelo? ¿Tú sabes por qué? Lo de Rumasa, aquello fue un golpe de efecto, es una expropiación política. Es verdad que existían todas las deudas que decían que tenían en aquel momento con Tesorería o con la Seguridad Social, pero fue una expropiación política, no por razones económicas, no salvaron a la empresa. Yo te puedo dar nombres de empresas que se vendieron por una peseta. Peseta. Sí, porque tenían un montón de deuda. No, porque fueron pagos que luego se hicieron a empresarios. No, porque habían deudas. Por chanchullo. Acuérdate de Cisneros, el venezolano, la jugada del Corte Inglés, Galerías Preciados. Galerías Preciados. O empresas de cables, que yo de eso sé alguna cosa. Y te puedo decir... tu padre era el director general de La Principal, que ya falleció. General Cable. Exacto, Sí. Ay, señores, qué historia. A mí cuando has dicho lo de Pablo Iglesias, presidente de la República, a Carla y a mí se nos ha erizado el pelo. Carla, qué miedo. A mí también. Pero el que me dicen que no le suena mal sería Sánchez, ¿eh? En esa megalomanía, no olvidéis, este hombre, el narcisismo, Carla lo tiene muy desarrollado. Yo espero que no lleguemos a eso, ¿no? Que alguien lo frene. Pues yo un poco contestando también al principio de ese programa que me decía, creo que era Miguel Ángel, que me decía, está desaparecido Feijóo estos últimos meses. Yo al que vi desaparecido, bueno, más bien escondido, ha sido Ricardo, fue ayer a Sánchez. Ricardo. He sido yo. Perdóname, Miguel Ángel. Yo a quien he visto no desaparecido, sino escondido fue ayer al presidente Sánchez. Está totalmente escondido detrás de un matón de barrio, como es Óscar Puente, y dices, madre mía, el miedo que tiene a que los españoles sepamos que va a concederles a Puigdemont y a todos los golpistas catalanes la amnistía, puede más que su narcisismo por salir ahí en la tribuna y decir lo guapo y lo maravilloso que es. Uno de los hechos que pasarán a la historia del Congreso es la primera vez que en una sesión de investidura el jefe de la oposición declina responder al discurso del candidato. La primera vez, jamás había ocurrido. Y los gritos de razón. Bueno, ahora me lo cuentas, pero los gritos de cobarde aún resuenan. Este fue el momento. Esto es lo nunca visto, Ordóñez. Sí, pero es que tiene su razón de ser. Sánchez tiene que medir mucho sus palabras, porque es que está en mitad de una negociación con unos chantajistas y él todavía se guarda el as debajo de la manga de plantearles o yo o el caos. No os puedo dar todo, os puedo dar una partecita, porque fíjate que me van a quemar en la plaza pública tal y cual, y como no se fían de él, pues por eso Rufián y compañía dicen lo que dicen, porque lo quieren poner en el brete, y él tiene que medir sus palabras. O yo o el caos. Buenos amigos, ha sido un gusto. Seguiremos hablando. Ricardo Rodríguez, Miguel Ángel Ordóñez, alcaldesa de Galapagar, Carla Greciano. Cuento con usted más veces. Un abrazo inmenso. Hombre, claro. Ha sido un gusto. Cuando lo necesites. Gracias, Albert. Mañana aquí volvemos a la misma hora en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Hola amigos, quería mostraros la manera que podéis apoyarnos desde PayPal. Son pasos muy sencillos. Deberéis entrar en nuestro canal y en el título veréis un icono de PayPal. Pincharéis y os enviará a una página donde debéis darle a la opción de enviar y os abrirá vuestro PayPal y ahí podréis aportar lo que queráis. Muchísimas gracias.